Buenas noches, mi nombre es Laura Lozada González. Yo nací en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Yo estoy estudiando español y estoy estudiando español porque me gustaría ser una interpretadora en una embajada o quisiera trabajar también en una agencia del gobierno federal de Estados Unidos fuera del país. En 5 años veo mi vida muy distinta a lo que estoy viviendo ahorita. Me gustaría ya no ser estudiante, ya haber terminado mi carrera, poder tener un trabajo estable. Eh, si se da la oportunidad, me gustaría ya vivir en otro país. Me gustaría, como les digo, trabajar con una embajada o algo, un trabajo que me permitiera salir del país y poder ir a Europa, a Latinoamérica, porque yo tengo un niño de 2 años y me gustaría que él experimentara lo que yo experimenté cuando mi papá estaba en el ejército y nosotros nos tuvimos que ir a vivir un tiempo para Alemania y me gustaría la verdad que él pudiera tener esas experiencias. Quiero que aprenda otros idiomas. Quiero que estudie con gente de diferentes culturas, todo eso. En 10 años, ¿qué quisiera estar haciendo? Bueno, en 10 años yo me gustaría estar casada. Me gustaría haber comprado ya una casa. eh, Me gustaría ya haber podido terminar una especialización en el campo de mi carrera que me guste, porque la verdad ahorita en este momento sé que me gusta estudiar eso, me parece muy interesante, quiero aprender más acerca de mi idioma natal, pero no sé todavía qué tipo de especialización quiero agarrar. Entonces en ese momento yo ya quiero haber terminado algo así. Me gustaría todavía estar viviendo fuera del país. La verdad quisiera vivir unos 15 años fuera del país. Poder ir a, como le dije, a Europa, América Latina, poder aprender otro idioma. Ya en 10 años yo quisiera saber un tercer idioma. También pues me gustaría haber podido traer a mis abuelos, que son lo más importante, una de las personas más importantes en mi vida. Ellos todavía viven en Venezuela, pero como usted sabe la situación en Venezuela no es muy buena y me gustaría poder ayudarlos para que se vinieran conmigo. ¿Por qué el idioma español es importante para mí? Bueno, para mí es importante porque la verdad es que me puedo comunicar mejor en español. Es mi idioma natal, fue donde fui criada. eh, yo estuve hasta los 11 años viviendo entre Venezuela y Colombia. Después me vine para Estados Unidos como por 9 meses. Aprendí inglés un poco en esos 9 meses. Después me devolví de nuevo y a los 13 años me regresé a vivir con mi papá que estaba en el ejército y nosotros nos fuimos para Alemania. En Alemania estuve un tiempo y vine otra vez para Estados Unidos. Fue la primera vez que viví en San Antonio. Estuve en San Antonio hasta que tenía 15 años y me devolví para Venezuela y terminé mis estudios allá. Yo vivía en una parte muy peculiar de Venezuela porque era la frontera. En la frontera das unos pasos y ya estás en Colombia. Entonces mi familia por parte de mamá son todos colombianos y mi familia por parte de papá todos son venezolanos. Yo me crié entre las dos culturas, o sea que me considero de las dos. También estudié todo bachillerato fue en Colombia, me gradué y pues me vine para acá. Para mi familia el español es muy importante porque si no, no pudiera comunicarme con ellos. La mayoría de mi familia no habla inglés y la mayoría de mi familia está en Venezuela y en Colombia. Y pues para mí es importante incalcar eso en mi casa porque si mi hijo no aprende español, entonces pues no va a poder comunicarse con nadie de su familia prácticamente. Se perdería mucho de lo que es pues
conocerse con familia, ir a reuniones, no pudiera entender nada de lo que se está hablando. Bueno, mi película favorita se llama En estos momentos no se aceptan devoluciones. Esta película es mexicana y bueno, trata de... ¿Por qué me gusta la película? Perdón, ¿por qué me gusta la película? Bueno, porque la película trata acerca de un muchacho que le cambia la vida cuando se da cuenta que tiene una niña y que se la dejaron. Me parece esta historia muy bonita y a la vez muy triste porque al final la niña muere por una enfermedad que tenía, pero muestra cómo le cambia a uno la vida tener un hijo, al que sea, bueno o malo, pero se la cambia. Y se refleja bastante en mí porque yo cuando tuve a mi hijo, pues todavía, bueno, tengo 21 años y lo tuve cuando tenía 19, me cambió la vida completamente. Todos mis intereses, mis prioridades eran acerca de él y todavía son de él. Entonces esta película, el muchacho pues tenía muchas novias, no trabajaba, pues no tenía la vida de soltero. Y después le tocó irse a trabajar y pues trabajó muy duro para darle todo lo lindo, todo lo que esa niña tenía y hacerla pasar todos los días de su vida feliz porque pues no sabían cuándo no se iba a despertar hasta que ese día pasó. Entonces de verdad que me parece una historia muy bonita. Las películas, la verdad, porque son películas que de verdad no me gustan mucho, son las películas de terror. No una en específica, pero en general las películas de terror. ¿Por qué no me gustan? Primero porque después no me dejan dormir. Tengo pesadillas en la noche por días. La verdad no me parecen que me dejan ninguna enseñanza, me parece. Simplemente es como para asustarlo a uno, para tener adrenalina, pero no hay ninguna enseñanza en esa película. Entonces me parece que uno tiene que ver algo porque le deja algo, porque le deja una enseñanza, porque hay una moraleja detrás de eso. En cambio las películas de terror, pues simplemente es para asustarlo a uno y más nada. Una película que a mí me haya enseñado algo importante, me parece que me la vi hace poco, se llama Voces Inocentes. Es en El Salvador. Trata de cómo la vida de un pueblo, de un país se afecta con la guerra. Hasta los niños se ven afectados. Me parece que habla mucho de cómo los niños, que uno a veces no piensa esas cosas que todavía pasan. Hoy en día, por decir, en Colombia todavía la guerrilla recluta niños muy pequeños, desde los 8 años se los llevan. Bueno, y esta película es del Salvador y trata de acerca de cuál es el miedo de cuando los niños cumplen 8 años, que vienen los militares y se los llevan a la fuerza a la guerra. Entonces me parece que esta historia es muy triste, pero es muy real también. Y uno se da cuenta de todas las cosas que han pasado en nuestra historia, como Latinoamérica, de cómo la guerra afecta hasta a los más niños, les quita la inocencia, porque ya después estos niños que han vivido la guerra no pudieron jugar como otros, no pudieron hacer nada de eso. Les tocó crecer y aprender a lo que les enseñaron, a matar, a robar, todos esos ideales que, que les destruyeron la vida. Entonces esta me enseñó, esta película pues me enseñó que con la guerra todos pierden, no solo lo del gobierno, no solo los adultos, sino también los niños pierden la inocencia. Bueno, la verdad no he visto muchas películas extranjeras que se pueda decir. Bueno, solamente veo películas en español o en inglés.
Entonces no sé si eso para mí se considera películas extranjeras. Eh, Me he visto creo que muy pocas. Me gustaría ver más películas extranjeras porque quiero aprender acerca de esas culturas que todavía la verdad no conozco muy bien. Me gustaría saber el pensamiento, las ideales, cómo la gente piensa, lo que la gente le gusta ver en otros países. Yo creo que viendo películas extranjeras uno aprende bastante, como les iba diciendo, de la cultura de ese país, de sus costumbres, de qué es lo aceptado en esa sociedad y qué no. Porque obviamente, pues por la religión, por la cultura, todo eso, pues cada país o cada continente tiene cosas muy distintas que en el otro no está bien, en este sí está bien, los ideales. Entonces yo creo que para saber más de las culturas hay que ver películas extranjeras que le enseñen a uno qué es lo que es vivir en ese país. En general, de las películas podemos aprender enseñanzas, podemos aprender también de las cosas que pasan que uno piensa, nunca me imaginé que podría pasar esto en este mundo, pero sí, yo creo que hay muchas enseñanzas muy buenas que uno puede aprender a través de las películas, de los documentales, cosas que uno no sabía que pueden pasar, pasan. Y bueno, esto fue todo. Hasta luego. Espero que le haya gustado mucho el video. Gracias.